Señor, gracias por permitirnos recordar tus promesas, tu palabra y rendir culto a ti a través de los himnos. Es una muestra de alabanzas, de adoración, de reconocimiento de lo que tú eres. Ayúdanos en este momento. Ayuda a tu siervo. Ayuda a tu iglesia. Benefícianos con tu palabra. Y glorifícate en este tiempo también, Señor. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Del 7 al 12 dice Santiago capítulo 3: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma cosa proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Espero que no se hayan acostumbrado con el pastor Alexander a las predicaciones de 35 minutos. Así que cobren ánimo. La necesidad de domar la lengua, parte 3. Ignorar o jugar con un gran poder. Jugar o ignorar un gran poder es un riesgo innecesario que puede llegar a ser trágico, puede llegar a ser mortal. Santiago nos está hablando ahora de la lengua como una bestia salvaje. Dejar actuar libremente a la lengua es un gran peligro. Por eso Santiago enseña en todos estos 12 versículos la necesidad de domar la lengua. Es necesario dominar la lengua. Es necesario controlar la lengua de alguna forma. Por eso ahora consideraremos estos versículos, esta última sección donde habla de este tema. Santiago quiere ampliarnos la naturaleza de la lengua. Es necesario, mis amados hermanos, entender la naturaleza de la lengua. Veíamos unas semanas atrás cómo la lengua es algo que dirige, que marca el rumbo de nuestras vidas, ¿recuerdan? Así como un timón, así como el freno en la boca de los caballos. La lengua dirige, tiene la capacidad de marcar el rumbo de nuestras vidas. La forma como utilizamos nuestros labios le va a dar a dirección a nuestras vidas. También aprendíamos de la peligrosidad de la lengua. Por eso Santiago lo compara con un fuego que aunque pequeño puede causar un gran daño. Y continuando con la descripción de la lengua, Santiago nos presenta la naturaleza brava, la naturaleza indomable, la naturaleza indómita de la lengua. Ese será nuestro primer encabezado. La naturaleza indomable de la lengua. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí la lengua se considera como una bestia feroz, como una bestia salvaje. La lengua. El hombre ha podido lograr grandes cosas con los animales. Es impresionante lo que puede hacer con los animales. Encontramos circos de pulgas y encontramos centros acuáticos donde se doman ballenas asesinas. Fui testigo en un centro acuático cómo hacían espectáculos con tiburones. Algunos de nosotros también han montado caballo, pero muy pocos han montado elefantes.
Sin embargo, el hombre ha domado a grandes elefantes. Un animal tan grande, tan pesado, tan imponente, tan importante, lo han puesto hasta a pintar. Los feroces leones saltan a la señal de los hombres. Las águilas cazan a la voz de los hombres. Hombres viven con cobras. Sorprendente todo lo que pueden hacer con estas cobras. Aún le besan la cabeza. ¿Lo han visto? Sorprendente todo lo que el hombre ha logrado hacer con los animales, con las bestias más feroces de la tierra. Pero debemos decir entonces que todo esto, hablando de las bestias y el dominio que tienen las bestias sobre los hombres, es un reflejo de lo que Génesis explica del dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación. Definitivamente, Dios le ha dado dominio al hombre sobre la creación. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen lo creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo Dios? Dios los bendijo y les dijo: multiplicad y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio un mandato al hombre de gobernar, de administrar la creación, y dentro de ese mandato el hombre iba a tener autoridad, dominio sobre los animales, iba a administrar los recursos de la tierra. Pero entra el pecado al mundo, se distorsiona eso, mas el pecado no quita el dominio que Dios le dio al hombre. Lo distorsiona así. De hecho, Génesis 9, después de la caída, 9:1, dice lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Ese dominio del hombre sobre las bestias, mis amados hermanos, sobre los animales, es la consecuencia del mandato que Dios le ha dado al hombre. Sin embargo, creo que además de domesticar, lo que Santiago aquí está diciendo, enseñando, es que el hombre domina y controla grandes bestias. Con todo y ese dominio que Dios le dio al hombre sobre los animales, Santiago nos dice que hay una bestia que el hombre no ha podido domar. Hay una bestia que el hombre no ha podido domar. El hombre ha aprendido a desligarse de grandes vicios, como las drogas. El hombre de alguna manera puede apartarse de tales actividades, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es lo que dice Santiago. Ningún hombre puede domar esa bestia, ese animal salvaje, que es la lengua. Pero pregunto, ¿qué quiere lograr Santiago al decirnos esto? ¿Qué quiere lograr Santiago con toda esta expresión? Parece que Santiago quiere hacernos ver el carácter indomable, bravo, indómito de la lengua. Quiere que sepamos que estamos tratando día tras día. Estamos tratando hora tras hora en nosotros mismos con un instrumento salvaje y peligroso. Dense cuenta de lo salvaje y peligroso de uno de sus miembros, nos dice Santiago. Lo que se ve aquí, lo que dice aquí, debe ser tomado muy en cuenta por los verdaderos hijos de Dios.
lo que dice aquí acerca de la lengua debe ser tomado muy en serio. Dios quiere que nosotros entendamos las dimensiones peligrosas de tener un uso descuidado de la lengua. Como decía en el sermón pasado, Santiago busca impresionarnos diciéndonos que el hombre tiene un grave problema con el manejo de su lengua. Es una bestia fuera de control. Ningún hombre puede domar la lengua. Debemos estar apercibidos de este peligro. Debemos estar atentos a este peligro. Pero la cuestión es que hay una incapacidad propia. El hombre tiene un problema de incapacidad para resolver este problema. Podemos controlar grandes cosas, animales grandes, animales salvajes, pero no podemos controlar y mantener bajo control este miembro que está dentro de nuestras bocas. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es una tarea difícil domar la lengua. ¿Será que nosotros estamos conscientes, mis hermanos amados, en que cada momento de nuestra vida llevamos con nosotros una bestia indomable? Una bestia que en cualquier momento puede actuar, puede soltarse y hacer enormes daños, como hemos visto. Tenemos que reconocer entonces que esto de dominar este animal feroz no puede hacerse en nosotros mismos. No podemos domar esto por nosotros mismos. No puede ser en nuestras fuerzas. Solo Dios puede ayudarnos a amansar esta bestia. He aquí algo en lo que necesitamos muchísima ayuda. Y no estamos hablando de una ayuda humana. Necesitamos ayuda directamente desde el cielo. La ayuda del mismo Dios para domar nuestra lengua. Hemos aprendido que el problema de los pecados al hablar es un asunto muy serio. Recuerdan, lo que está en juego es la eternidad. Por eso es que Jesús dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Dios le da muchísima importancia a nuestras palabras, muchísima importancia. Quizá para algunos decir malas palabras o maldiciones puede ser un juego, puede ser un entretenimiento, pero mi amado hermano, para Dios no lo es. Para Dios el uso que le damos a nuestras palabras es algo muy, muy serio. A veces nos encontramos con personas que tienen la osadía de decir que no tienen de qué arrepentirse. No, yo no he hecho nada malo. Estas personas definitivamente no tienen una comprensión clara. Tienen una comprensión limitada de lo que es el Evangelio y de lo que dicen las Escrituras. Porque para Dios las palabras son importantes. Y quizá nosotros no juguemos fútbol todo el día. Quizás nosotros no veamos televisión todo el día. Quizás para nosotros no nos relacionemos con no creyentes todo el día. Pero lo que sí usamos todos los días, en cada momento, cada hora, por lo general, es nuestra lengua. Es nuestra lengua. Solo con los pecados que cometemos con los labios tenemos suficiente para ser condenados. Solamente con eso. Por eso es que necesitamos, sin duda alguna, a Jesucristo. Necesitamos a un Salvador para que nos perdone los millones y millones de pecados que hemos cometido con nuestra lengua. Necesitamos a un Salvador como Cristo. Él prometió salvar aún de las consecuencias de los pecados de la lengua a los que a Él vienen.
Y sí, necesitamos un Salvador que nos perdone, pero también necesitamos de la gracia de ese mismo Salvador para controlar la lengua ya siendo creyentes. Necesitamos eso. Él está hablando aquí a cristianos y les está enseñando el peligro de domar este miembro indócil. Debemos saber que Santiago está comunicando a estos cristianos, a personas que son creyentes, personas de los cuales se espera más. De los cristianos siempre se espera algo más. Y sin embargo, él al comunicarle esto está entendiendo que los cristianos pueden desobedecer la voluntad de Dios seriamente por la forma como hablamos, por el contenido de lo que decimos. Aquellos de los cuales se espera más en la sociedad están muy propensos también a pecar. Por eso les alerta. Los destinatarios de Santiago necesitaban escuchar esto. De la misma manera que cada uno de nosotros necesitamos escuchar una y otra vez esto. Necesitamos reflexionar en la manera como estamos usando nuestra lengua. Y yo estudiando, comparando, escuchando a hombres hablando de este pasaje, entendía que necesitaba ser predicado, que me predicaran a mí. Por eso muchos de mis sermones tienen mucho de otros sermones de otros hombres. Necesitaba escuchar porque pecamos consecuentemente con la lengua y yo lo hago también. Pero ¿cuál es el peligro de dejar esta lengua sin domar? ¿Cuál es el peligro de no amarrar este miembro salvaje? ¿Cuál es el peligro de dejar la lengua suelta? Estaba conversando con un hermano. Él me comentaba que tenía un perro muy agresivo. Si alguien pasaba por el frente de su casa, era un collie. ¿Sabes eso que tiene la cara así que medio aplastadita? Si alguien se acercaba a las rejas, él sacaba la cabeza y lo mordía. Entonces, cuando el perro mordía a las personas, él tenía que salir corriendo y llevar a las personas al médico. Lo hizo como unas 5 o 6 veces, me comenta. Este hermano se sentía responsable de lo que su bestia hizo y debía responder bien. De los daños que causaba su perro, él se sentía responsable. Por eso llevaba a la gente al médico. Y tenía razón. Pero, ¿qué de la bestia salvaje que tenemos en nuestra boca? Que a veces escapa de nuestra boca y muerde y muerde y muerde y hace mucho daño. Es una irresponsabilidad dejar que esa bestia ande descuidadamente, haciendo y deshaciendo como le dé la gana. Es una irresponsabilidad. Son grandes estragos lo que causa el hecho de no domar nuestra lengua. Veíamos de hecho que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Lo que puede producir este instrumento es algo terrible y lo veíamos en los sermones pasados. Pero ahora Santiago da 2 características en el versículo 8. Vea el versículo 8 conmigo. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Y le preguntamos al pasaje, ¿qué es la lengua? Es un mal que no puede ser refrenado y es un mal o está llena de veneno mortal. Un mal que no puede ser refrenado en primer lugar y en segundo lugar nos dice que está lleno de veneno mortal. Veamos qué quiere decir con un mal que no puede ser refrenado. La palabra refrenado comunica la idea de la bestia salvaje que no puede estar tranquila. Una bestia salvaje que no puede estar tranquila. Ni alguien puede tranquilizar a esa bestia. Es algo que no puede quedarse quieto. Ejemplo, nosotros vamos al zoológico, si alguna vez ha ido a algún zoológico, y vemos algunos animales que no paran de moverse dentro de sus jaulas. Y están de aquí a allá, de aquí a allá. En el caso de los grandes felinos, algunas veces están dando vueltas y no paran de moverse. Así con otras bestias. Si le abren la puerta a ese león o a ese animal, salen disparados de allí, no pueden estar tranquilos. Entonces, lo que quiere comunicar Santiago aquí es que el asunto con la lengua es precisamente ese.
Es una bestia que en cualquier momento se puede soltar. ¿No le ha pasado que usted se muerde la lengua a veces como para no decir algo? Y no aguanté, tuve que decírselo. Y cerramos y mejor. Y en serio, nos esforzamos a veces por eso. Lo que quiere decir aquí Santiago al decir que es una bestia, que es un mal que no puede ser refrenado, es un mal que no puede mantenerse controlado y puede soltarse en cualquier momento. Imagínese por un momento que usted está en un zoológico y pasa por la jaula del león y está allí el león moviéndose de aquí para allá, ansioso por lo que había afuera y queriendo salir en cualquier momento. Y usted sigue caminando y va por la jaula de los monos y de repente por los altavoces del zoológico, alerta, alerta, se soltó el león. Yo no sé qué haría. Yo digo, si corro me persigue, si me quedo quieto me come. Algo pasa, ¿no? Pero nos alarmamos y buscamos refugiarnos de alguna manera. Así mismo pasa con la lengua. Cuando la lengua se suelta, tenga cuidado. Que ese mal no puede ser refrenado, anda suelto. La lengua es un mal, dice. Además dice que no puede ser refrenado, dice que es un mal que no puede ser refrenado. No es un bien que no puede ser refrenado, porque si fuese un bien que no puede ser refrenado, dale rienda suelta. No, es un mal que puede ser refrenado, que hace daño, que hace mal. Es intranquila la lengua, ansiosa por salir. Algunos hasta hablamos dormidos. Dormidos todavía estamos hablando. Hay personas que hablan más que otras. Y para decir una cosa dicen 15 argumentos para después llegar al punto. La lengua es intranquila, ansiosa por salir, por hablar, por decir, por comunicar. Por eso la Biblia habla tanto de guardar silencio. Dice la Biblia que hay sabiduría en guardar silencio. Hasta el necio pasa por sabio cuando mantiene su boquita cerrada. Pero hay otra característica de la lengua. Dice que está llena de veneno mortal. Esto es algo interesantísimo porque ahora dice que es un veneno mortal. Santiago es incansable en dar descripciones del poder y del daño que causa la lengua. Como si fuera poco, después de habernos dicho tantas cosas acerca de la lengua, lo recuerdan, un fuego, un mundo de maldad, que contamina, que inflama la rueda de la creación, que destruye, que alcanza grandes cosas. Él todavía sigue dando descripciones de la lengua y características. Él quiere de verdad dejar claro en la mente de sus destinatarios lo peligrosa que es la lengua. Hermano, la lengua es peligrosa. Dice que está lleno de veneno mortal. No solamente es una bestia que no puede ser refrenada, que no puede ser domada. Dice que no puede ser refrenado este pasaje, sino que es una bestia que no puede ser domada, que es peligrosa y venenosa. Ahora es una bestia venenosa. ¿Se ha visto alguno de los documentales o se ha enterado o ha sido testigo de una mordedura de una serpiente? Porque las serpientes no pican, muerden. Y son envenenadas las personas y mueren. Es una de las muertes más dolorosas. Hay algunos venenos que destruyen tejido, otros que atacan el sistema respiratorio, hay otros venenos que atacan el sistema neurológico. Hay diferentes tipos de venenos. Hay venenos que son menos fuertes, otros que son mucho más mortales que otros. Sin embargo, el veneno del que habla aquí no es un veneno de una avispa, que para algunos puede ser mortal, sino que es un veneno mortal para todo aquel. Veneno mortal que mata. El que sea afectado por el veneno de la lengua, morirá. Algunas muertes por envenenamiento son muy rápidas, pero otras son muy lentas y con mucho sufrimiento.
Es un veneno mortal, nos dice. Imagínense aquel león que se soltó y usted está viendo qué hace para guardar su vida. Pero no solamente es un león feroz, el animal que está suelto, sino que escupe veneno. Se complica la cosa, se pone más fea. Es venenoso, es mortal, causa daños irreversibles. Y esa es la idea que quiere comunicar. Quiere comunicar que la lengua causa daños irreversibles. Mientras usted está preparando un sancocho, mi amado hermano, no se va a poner a jugar con veneno arriba del sancocho, ¿verdad? Con el veneno no se puede jugar porque causa daños irreversibles. Por eso es que todo aquello que tenga veneno o sea venenoso, se etiqueta. Cuidado, venenoso, peligro, veneno. Tiene una advertencia. Y los venenos son manejados con mucho cuidado. Los animales venenosos son manejados con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Yo creo que hasta Dios se ha involucrado en ese cuidado porque ha identificado a los animales venenosos. Por lo general, los animales venenosos tienen algo que dice que son venenosos. O son los colores, o en la forma, o cualquier otra cosa, pero se identifica un animal venenoso. Las ranas dardovenenosas de América son de los animales más venenosos del mundo y sus colores son muy vivos. Y tú dices, ranita, anda para allá. Pero se identifica. Yo creo que también nuestra boca debería tener un enorme letrero que nos recuerde a nosotros mismos. Y los que están al frente de nosotros, que tengamos cuidado. Cuidado, veneno mortal. ¿Cuántos aquí tienen una lengua? Todos, ¿verdad? Si cada uno de nosotros tiene una lengua, entonces todos nosotros estamos rodeados de veneno mortal. Hermanos, estamos rodeados de veneno mortal. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mucho cuidado, estemos alerta. Y mientras más inmaduros seamos, es más peligrosa la situación. La inmadurez en el uso de la lengua es más peligrosa. Debemos aprender entonces a controlar nuestra lengua para que nuestro hablar no se convierta en veneno mortal. Hay que aprender a controlar la lengua para que nuestro hablar no se convierta en veneno mortal. No, esa es una víbora. Nadie se quiere relacionar con ella. No, ese es lo que bota por esa boca. No, no hables con él. O no te relaciones con ella. Esa es venenosa, ¿viste? Yo creo que todos hemos escuchado ese tipo de comentarios. Hay algunos venenos que no tienen ni color ni olor. Se mezcla con un poco de bebida y nadie se da cuenta del veneno. Hay personas que tienen venenos que funcionan así. La gente no se da cuenta que están echando veneno, porque son habilidosos para echar veneno. No tienen ni color ni olor. Algunos incluso son comisionados del mismo diablo, dando enseñanzas de error, transmitiendo enseñanzas de error. Y las personas escuchan a estos hombres y a estas mujeres y dicen, mira, vale, qué bonito habla. Qué bonito habla. Pero lo que están soltando, mi hermano, eso es veneno. Y la gente no se da cuenta. Es veneno mortal para el alma lo que están diciendo. Porque matan sin que las personas se dan cuenta. Corroen y sus palabras mutilan, destrozan reputaciones. Con palabras sutiles destrozan reputaciones y el veneno hace efecto antes que la víctima pueda reaccionar. Ya está envenenado ya. Qué descripción de Santiago de la lengua, ¿no? Una bestia indomable entre nuestros dientes, una bestia feroz tan cerca de nosotros, tan cerca de nosotros. Hermanos, ¿acaso sabíamos nosotros con lo que estamos lidiando?
Estábamos apercibidos de esto, de el miembro tan peligroso que tenemos con nosotros. Bueno, es mi deseo que ahora nosotros, todos, estemos apercibidos de la bestia con la que estamos tratando. Es algo delicado. Quiero que seamos mucho más cuidadosos, todos, incluyéndome. Tenemos un gran potencial para hacer el bien, pero también tenemos un gran potencial para hacer el mal. De hecho, somos más fáciles para hacer el mal que el bien con la lengua, porque la lengua es un mal que no puede ser refrenado. No le podemos quitar ese freno a la lengua nunca. Nunca, no nos descuidemos. Hay que manejar ese animal con mucho cuidado. Hay que manejar ese animal con mucho cuidado. Es una bestia feroz, indomable. Pero también nos dice Santiago en este pasaje la naturaleza contradictoria de la lengua. La naturaleza contradictoria de la lengua. Versículo del 9 al 12. Acompáñenme en la lectura. Dice el 9: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una vez más, como hemos aprendido, Santiago recurre a la naturaleza para dar ejemplos. Él es un experto definitivamente dando ilustraciones de la naturaleza. El versículo 11 nos da una ilustración de una fuente de aguas. En su tiempo, bueno, yo creo que ahora también, con la escasez de agua que hay, las fuentes de agua eran una cosa muy importante. En Palestina más. Sus tierras no eran tierras donde abundaban canales y ríos, sino que las lluvias llenaban grandes o pequeños lugares llamados wadis. La lluvia llenaba esos lugares con agua para tener agua para el sostenimiento y para los cultivos. Así la aprovechaban. Cuando no llovía era muy malo, era de vital importancia que las fuentes de agua, que estos wadis dieran agua buena, que podía ser usada para diferentes cosas. El versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No podía guardarse agua dulce y agua salada. Una fuente daba o agua dulce o agua salada, no más, y ya. No se podía dar las dos cosas. Ahora, el versículo 12 nos habla de una higuera. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Estas dos preguntas tienen respuestas muy claras y llanas. La pregunta es: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿Puede acaso la vid producir higos? No. Las respuestas son claras y obvias. No puede la higuera producir aceituna y no puede la vid dar higos. Todo árbol produce frutos según su naturaleza. En la naturaleza de los árboles no existe contradicción. En la naturaleza de los árboles no existe contradicción, o esa contradicción que vemos con la lengua. Y en este sentido es predecible. Podemos contar que un árbol de guanábana de guanábana. Podemos contar que una mate mandarina de mandarina. Podemos contar que una mate mamón de mamón. Es predecible, podemos contar con eso. Pero mi amado hermano, tristemente no podemos decir lo mismo de la lengua. Estas plantas son consistentes con su naturaleza. Pero ¿sabe qué? La lengua no. Nosotros no. Los dueños de la lengua no. De una misma boca procede bendición y de una misma boca procede maldición. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Alguien relacionaba este pasaje con una niña que estaba abrazando tiernamente a su papá por el cuello. Pero su mamá estaba viendo a la niña abrazando a su papá por el cuello. Y vio a la mamá que mientras ella abrazaba a su papá por el cuello, le sacaba la lengua a su hermanito. Y la mamá le dijo: quita la mano del cuello de tu papá. No puedes amar a tu papá y al mismo tiempo sacar la lengua a tu hermano. Estaba diciéndole: no puedes amar a tu papá y al mismo tiempo maldecir o hacer mal a tu hermano. Qué ternura, ¿verdad? Y qué maldad también. Ternura y maldad al mismo tiempo. Tenemos esa capacidad increíble. El potencial de duplicidad de la lengua es enorme en nosotros. Bendición a Dios. Bendecimos a Dios. Cantamos que el nombre de Dios sea bendito. Maldecimos a los hombres. Destruimos con palabras a nuestro prójimo. Pero yo me pregunto, ¿cuál de las dos cosas son verdad? ¿O la bendición a Dios o la maldición a los hombres? ¿Cuál de los dos es falso? Hermano, lo más seguro, según este pasaje, que la maldición a los hombres sea lo que realmente sentimos en nuestro corazón. De lo que sale de nuestros corazones. Y que sea la bendición a Dios lo que sea falso. Tenemos un gran problema. De una misma fuente salen dos cosas. ¿Qué está diciendo Santiago entonces, mi amado hermano? Que una de las dos cosas que está brotando no es de verdad. Una de las dos cosas que está dando es mentira. Es una contradicción, es una simulación. No puede ser así, dice él. Y pone el ejemplo de las higueras y de la fuente. No puede ser así. Un ejemplo tenemos aquí a los fariseos. Juan 7:43 en adelante. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, hablando de Cristo, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos como si fuera gran cosa? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los fariseos estaban diciéndole: esa gente que no sabe la ley, maldita es. Los estaban maldiciendo directamente. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Los que se esperaban los más santos, los que tenían piedad, los que bendecían a Dios en sus rituales y ceremonias, pero ellos mismos estaban maldiciendo a esta gente. De la misma fuente, bendición a Dios y maldición a los hombres. Nosotros solemos usar la etiqueta social para hablar ante los que menos conocemos. Somos muy comedidos, muy rectos, pero cuando estamos en un ambiente un poco más relajado, más familiar, entonces sale mucho más fácil lo que está en el corazón. De manera que el uso que le damos a nuestros labios es contradictorio. Podemos cantar santurronamente aquí los domingos y podemos cerrar nuestros ojos y parece todo tan bello, tan sublime, y el lunes maldecir como uno que no conoce a Dios. Tenemos esa capacidad. Hermano, no es lo que hagamos aquí nada más. Es que hacemos día tras día con nuestros labios. Lo importante es lo que digamos cuando estamos hablando con los hermanos o en el culto o en los grupos de estudio. Eso es lo importante, no. Lo importante es lo que hacemos día tras día, momento tras momento con nuestros labios. Esto pasó con el apóstol Pedro también. Y es interesante que esta historia se narre en todos los evangelios. Cuando los evangelios mencionan toda la misma historia, es algo importante. Se quería comunicar algo importante, por eso es que está registrado. Mateo 26:74.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué afirmaciones había dado Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, ¿a quién iremos? Y entonces comenzó a maldecir. Él, con su rabieta, indignación y miedo, estaba tratando de persuadir con maldiciones y juramentos a aquellos que estaban acusándole de que era discípulo de Jesús. Y lo hizo. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo. Con maldiciones y con juramento negó a Cristo este hombre. Podemos imaginarnos el tono y la molestia con que lo hizo. El mismo Pedro que hizo esas declaraciones, mis hermanos. Vemos entonces una misma fuente dando agua dulce y agua amarga. Si nosotros no aprendemos a domar la lengua, ese será el resultado. Seremos contradictorios. Soy creyente, mi naturaleza es la de Cristo, la simiente de Dios está en mí, soy cristiano, qué piadoso. Pero esa fuente que alaba a Dios también maldice a los hombres. Si nosotros no aprendemos a domar la lengua, viviremos una vida contradictoria. Y Dios no nos salvó para vivir vidas contradictorias. Al contrario, Santiago en sus propósitos al escribir esta carta es que nosotros seamos consistentes con nuestro llamado. Que lo que decimos ser, que vivamos conforme a eso. No puede ser así. No podemos vivir vidas contradictorias ni tener una lengua contradictoria en duplicidad. No, mis hermanos, dice el versículo 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. No estés contento con eso. Las cosas no tienen que ser así. El andar del nuevo hombre debe ser distinto. La transformación del creyente tiene que ser evidente aún en nuestro hablar, en lo que decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que debemos hacer entonces es abandonar un patrón pecaminoso de hablar pecaminosamente, sustituyéndolo por uno que sea edificante y constructivo. Y lo hacemos con un propósito, para dar gracia a los oyentes. Para dar gracias a los oyentes. ¿Y qué es eso? ¿Qué hace eso? Bueno, solo la gracia de Dios lo puede hacer. Aquella gracia que torna y cambia nuestro hablar de ser algo malo o inútil a ser algo productivo y beneficioso. Algo que sea productivo para la gloria de Dios. Como dice Colosenses también 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejen esas cosas, dejen eso como algo del pasado, dice. Déjenlo. Y notemos algo de este pasaje. Observen la vigencia que Santiago le da a la imagen de Dios en el hombre. Versículo 9 del capítulo 3 de Santiago. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago está comunicando que hay algo en el hombre en general, que cuando tú lo maldices, cuando tú maldices a tu prójimo y a tu hermano, hay algo en el hombre en general que cuando tú le maldices es como si estuvieses maldiciendo al mismo Dios. Es como si estuvieses maldiciendo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es su representante. El hombre está diseñado para comunicar la gloria de Dios. Hay algo que debe refrenarnos de actuar en contra del hombre. Y es la verdad de que está hecho a la imagen de Dios. Tu hermano, vamos más lejos, tu prójimo, que no necesariamente es tu hermano,
fue creado a imagen de Dios. Sí, yo sé que el hombre no es una representación fiel y exacta de Dios en la actualidad. Es una representación distorsionada, pero Santiago dice que sigue siendo imagen de Dios. Hermano, nuestra relación y trato con los demás, repito, nuestra relación y trato con los demás es un índice de nuestra relación con Dios. Es un índice de nuestra relación con Dios. Algo acerca de nuestra relación con Dios se dice en la forma como nosotros tratamos a los demás. Algo se refleja. Primero de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tiene sentido? El mismo Dios que dijo, ama a Dios, dijo, ama a tu hermano. El mismo. De manera que Santiago quiere movernos a considerar cuidadosamente cómo tratamos a nuestros semejantes con nuestros labios. Santiago está preocupado en cómo usamos nuestros labios con relación a los demás. Y yo también, y usted también debería estarlo. Por eso es que en el capítulo 2 dedicó toda una sección para tratar el tema de la acepción de personas, ¿lo recuerda? Porque estamos amañados a tratar a Dios de una manera y a nuestros hermanos de otra. Y después también hablaba abundantemente de cómo nosotros podemos mostrar nuestras obras, que nuestra fe es viva y es una fe que se verá por nuestras buenas obras, incluyendo el hablar. La forma como hablamos, como usamos nuestros labios en relación con los demás, entonces es importante. El hecho, mi amado hermano, es que la lengua es una bestia tan complicada y difícil de domar que nos lleva a vivir de una manera contradictoria. ¿A quién le ha pasado? A mí. Nos lleva a vivir de una manera contradictoria. Decimos cosas que al instante quisiéramos dar marcha atrás en el tiempo. Dije esto, Dios. A veces lo hacemos intencionalmente, con alevosía, otras veces lo soltó, o sea, solté la lengua y dije lo que no debía y quisiese retroceder el tiempo. Eso es contradicción e inconsistencia con lo que nosotros decimos creer, con lo que nosotros somos en Jesucristo, mi amado hermano. Nuestro testimonio, a fin de cuentas, está en juego. Nuestro testimonio es una incongruencia moral estar diciendo todas las cosas que amamos, que queremos y leemos en las Escrituras. Qué bueno, y decimos lo otro, y amamos esto, y leemos la Biblia, y entonces nuestros labios se abren para ofender a otros, para asesinar literalmente, moralmente, el carácter de otro. Asesinar el carácter de otro. Santiago nos enseña que es una incongruencia moral. No debe ser así, mi hermano, no debe ser así. Nuestro hablar nos puede traicionar. Debemos tener cuidado. Cuidado. Yo mismo he sido aprendido muchas veces en esto. Termino de orar con mi esposa, con mi hija. Después de darle gracias a Dios, de bendecir el nombre de Dios, de alabarlo, ella me tropieza y yo le digo lo que no debo decir. O después de adorar al Señor, ella me dice algo que no me gusta y ahí me fui. No controlé mi lengua. Somos muy propensos, mis hermanos. Muy propensos. Qué contradictorios somos. Podemos aprender el código de palabras evangélico y brillar con nuestras palabras. Ay, qué bonito habla, pero en otros contextos es un asesino con sus labios. Podemos pensar en la cantidad de cosas que decimos a nuestros hijos que no debemos decir, o en la cantidad de cosas que decimos a nuestros padres que no debemos decir.
Le amamos, pero al mismo tiempo herimos con nuestros labios a quienes amamos. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Hay un problema allí. Nuestros labios utilizados de forma contradictoria a nuestras convicciones y a lo que decimos con respecto a nuestra relación con Dios es contradictorio. Hay un problema. En lugar de ser instrumento de edificación, terminamos siendo instrumentos para destruir y derribar. Pablo nos dice, hablen para la edificación. Santiago entendía que estos hermanos necesitaban dirección espiritual en esta área. De modo que esto que se enseña aquí es para todo creyente. No es solo para aquellos que están muy graves con la lengua. Ay, ese sí es chismoso, ese pase varón. No, mi hermano, es para todo. Para todos, para toda la iglesia. Porque si nosotros somos sinceros y específicos y seguimos evaluando nuestro corazón, tal parece que sí estamos muy graves. Muy grave. Muy grave con el uso de nuestra lengua. Todo creyente necesita depositar esto en su corazón. Vivimos con una bestia salvaje y tenemos el peligro de vivir con una dualidad entre lo que decimos en un contexto y lo que decimos en otro contexto. Eso debe estar claro para que estemos apercibidos. Apercibidos o no, mi amado hermano, la iglesia puede caer en tolerar cosas que no deben ser toleradas. Por eso dice Santiago aquí, no debe ser así, no hay que tolerarlo. La iglesia puede caer en tolerar cosas que no se deben tolerar. Y temo cuando pienso a ver esa erosión, si podemos decirlo así. Temo mucho cuando veo esa erosión del discernimiento espiritual en nuestras vidas, pues no nos damos cuenta de ciertos peligros y pecamos con nuestras palabras. No se dan cuenta en el ambiente en el que se están moviendo y pecamos con nuestros labios. No están notando lo que están incentivando en ellos mismos y en otras personas y pecamos con nuestros labios. No estamos notando los peligros que hay, los riesgos, la dimensión de lo que está en juego y decimos la cosa y la decimos. No, es que no está mal decirlo, dice alguno, pero decimos si no estás en sabiduría con el contexto y tu reputación se cae, la reputación de una iglesia se cae, la reputación de un hermano se cae, por mucho hablar mentimos. Argumentamos buscando, hermano, es una bestia feroz. Una bestia feroz. Eso no debe ser así. Estos hermanos, parece que los hermanos que estaban en la diáspora no se sentían muy incómodos con esta dualidad. Y Santiago lo que quiere entonces, se ve la necesidad de escribirles para advertirles de estos problemas. Porque podemos caer en patrones que no se corresponden con el andar de los hijos de Dios. Hay cosas que no deben ser así y que podemos empezar a tolerar poco a poco. No, pero bueno. No, pero está bien. Es que bueno, no, lo dijo por lo menos, o no lo dijo. O es inmaduro, o no, es muy maduro. Y lo dijo él, no, lo que lo dijo este. Y empezamos a tolerar las cosas. Poco a poco. A veces necesitamos definitivamente a alguien como Santiago que venga y nos lo diga. Hermano, cuidado. Le está dando mucha cuerda a esa bestia. Pendiente, tenla ahí. No le dé mucha cuerda. No debemos tampoco conformarnos con ver que de nuestra lengua no está saliendo nada negativo. Oye, estoy calladito, no sale nada de mi lengua. No, hermano, yo no digo nada. Para evitar lío me quedo calladito. Me quedo calladito mejor, no digo nada. Pero mi hermano, no solo es que te quedes calladito y que no te metas en líos. ¿Estás diciendo algo positivo? ¿Estás diciendo algo positivo? ¿Estás usando tus labios para la edificación y la bendición? Porque debemos notar que dice Pablo que aún la forma en que nosotros cantamos en la iglesia debe ser edificante. Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros
con salmos, himnos y cánticos espirituales, y exhortándose con cantos, himnos y cánticos espirituales, Colosenses 3:16. Aún la forma en que nosotros cantamos debe ser edificante. Hay algo de comunicación en lo que nosotros cantamos. Y mi hermano, hay algo de comunicación en la forma como nosotros cantamos y en la actitud que tenemos cuando cantamos y cuando adoramos al Dios. Hermano, pregunto, debemos preguntarnos, ¿estamos usando nuestra boca para la edificación? ¿Para la edificación? ¿Estás usando tu boca para edificar? Proverbios 16:24 dice: panal de miel, y escúchese bien, para aquellos que se excusan detrás de su temperamento. No, yo soy colérico, no, yo soy así, bueno, yo soy así, yo no tengo pelo en la lengua, yo lo digo así, o no. Para aquellos que se quedan muy calladitos y no dicen nada, no, que ven y no digo nada, y yo le digo con ternura. Siempre hay que ser sabios. Hay que tener cuidado cuando nos escudamos con nuestro temperamento y buscamos excusas en la Biblia. Por eso quiero dar un testimonio contundente de cómo debemos manejar nuestra lengua. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué es eso? Los dichos suaves. Los dichos suaves deben ser diferentes a los dichos ásperos. Debe haber una diferencia entre las dos cosas. Hay un panal de miel, una bendición en los dichos suaves. Suavidad al alma, medicina para los huesos. Los dichos suaves. ¿Es así que se describe tu hablar, mi hermano? Ese varón es de dichos suaves. ¿Es así que se describe tu hablar, mi hermano? Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire cómo la Biblia le da características a nuestras palabras. La compara y dice, el hablar de aquel son como golpes de espada. ¿Estás golpeando tú con tus palabras, cayéndole a espadazo a la gente? ¿Qué somos nosotros? ¿Unos samurái, espadachín? ¿O somos médicos con nuestras palabras, con la forma como hablamos? Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quiere decir cuando dice medicina? En otras palabras, algunas o esas palabras nos hacen bien como nos hace bien la medicina. Espadachín, samurái o médicos, sabios con una lengua que es medicina. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Vemos entonces que hay buenas palabras y hay malas palabras. La buena palabra lo alegra, la mala palabra. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, oportuna, cuán buena es. Entonces vemos que hay palabras oportunas y hay palabras que no son. Oye, hermano, tú sí eres desacertado. Eso nos pasa. Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Y la dulzura de labios aumenta el saber. La forma como decimos las cosas hace la diferencia. Definitivamente. La forma como decimos las cosas hace la diferencia. La dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca. Esa persona es sabia, es prudente al hablar. ¿Y qué más? Añade gracia. No solamente que le da la capacidad de decidir cuándo decir las cosas o no,
sino que le da la capacidad de decirlo con gracia cuando debe decirlo. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí se fijan? Para que sepa cómo debe responder a cada uno. A cada persona hay que responderle como se debe. No es que haya un método estricto, no se trata de eso. Necesitamos sabiduría de Dios para que en cada momento nosotros podamos hablar a cada quien como debemos hablar. Esto tiene que ver con la sabiduría, entonces no es tan sencillo. Debemos domar nuestra lengua, esa bestia, tenerla sujeta allí y hacer lo que Dios quiere que hagamos con ella. La mujer virtuosa de Proverbios 31 abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Abre su boca con sabiduría. Abre su boca no tragándose a sus hijos, no tragándose a los hermanos o a los padres o al esposo. No abre la boca así. Tiene clemencia en su boca y la abre oportunamente y calla cuando debe callar. Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hermano, pregunto, ¿tus labios están apacentando a quienes te rodean? Los labios del justo apacientan a muchos. Pero también la Biblia habla negativamente de la forma en que hablamos. El justo aborrece la palabra de mentira. Hay palabras que son de mentira. Hay palabras que son de mentira. Mas el impío se hace odioso e infame. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay palabras ásperas. Hay palabras ásperas. ¿Qué efecto están causando tus palabras en otros, mis hermanos? ¿Qué efecto está causando tus palabras en otros? ¿Qué caracteriza tu hablar? ¿Hay amor o hay crueldad? ¿Hay edificación o hay destrucción? ¿Hay orgullo o hay humildad? ¿Te quieres sobrevalorar o quieres sobrevalorarte pero a través de la automutilación? ¿Hay control o hay desenfreno? ¿Hay suavidad o hay aspereza? ¿Hay gozo o hay murmuración? Debe haber una diferencia entre una cosa y la otra. Hermano, debemos enseñar también a nuestros hijos a hablar. Esa enseñanza no abarca 2 o 3 días. Enseñar a nuestros hijos a hablar, enseñar a nuestros hijos a llevarse del consejo de Dios abarca toda la vida. Tengan cuidado, mis amados hermanos. La lengua es un arma peligrosa y hay que enseñárselo. Hay que enseñarlos a hablar, a conducirse. Los padres enseñan a sus hijos a manejar. Mi papá me enseñó a manejar. Bueno, también deben los padres enseñar a sus hijos a manejar su lengua. Si no, su lengua los manejará a ellos. Va a dirigir y marcar el rumbo de sus vidas. Es un instrumento peligroso y ellos saben, deben ser conductores responsables de sus lenguas. Y para terminar, el Salmo 34 dice 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Quieres bien? ¿Quieres que tu vida sea de largos días? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbio 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbio 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hermanos, pidamos al Señor que purifique nuestros labios y tomemos resoluciones, convicciones prácticas para domar la lengua, porque si no lo hacemos, esta bestia se va a soltar y nos va a conducir ella a nosotros y nos va a llevar a lugares donde no deseamos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos con la capacidad de domar nuestra lengua, esta bestia salvaje. Señor, te rogamos también que nos perdones, Señor. Hemos pecado muchísimo. Oh Señor, perdónanos. Somos muy débiles, frágiles, ignorantes, inmaduros. Hemos fallado muchísimo, Señor. Como iglesia, como individuos, como padres, como hijos, como esposos, como esposas.
Hemos fallado, Señor. Nuestro pecado está frente a nosotros, Señor. Te ruego que nos ayudes a no tolerar en nosotros mismos nuestros pecados, así como no lo toleramos en otros, Señor. Bendícenos, Señor, con la capacidad de ser sensibles a nuestra maldad y a nuestra propia lengua. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a ser sabios, a tener misericordia. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad cómo usamos nuestra lengua, Señor. Es difícil, en nuestras fuerzas es imposible, Señor. Pero sabemos que hemos fallado mucho y seguimos fallando, pero no queremos hacerlo más así, Señor. Ayúdanos, por favor. Tú solamente eres el que puedes ayudarnos a domar nuestra lengua. Solamente tú tienes el freno adecuado para este animal, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra lengua, en vez de ser un veneno mortal, sea usada para que traiga vida, Señor, a los que están muertos. Que sea de refrigerio y de edificación para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, por favor. No queremos tener una dualidad. No queremos ser contradictorios, Señor. No queremos que con nuestra boca bendecirte a ti y maldecirte al mismo tiempo, maldiciendo a nuestros hermanos. Oh, Señor, ayúdanos. Te lo rogamos, queremos ser fieles a ti porque hemos aprendido hoy lo peligroso que es la lengua y que no debe ser así. No debemos tener vidas hipócritas, dobles. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, somos muy débiles. A las esposas, ayúdalas, Señor. A los esposos, ayúdalos, Señor. A los padres, a los hijos, a los líderes de esta iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que nos bendigas con sabiduría y prudencia y que el testimonio de tu palabra sea suficiente para amonestarnos, pero también para consolarnos, para encontrar perdón a ti y encontrar ánimo para seguir andando en el dominio de nuestra lengua para tu gloria, para bendecirte a ti y para predicar tu evangelio. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por el perdón que podemos alcanzar en Cristo, queriendo también experimentar tu gracia santificadora en nosotros para dominar nuestra lengua. Oramos en Cristo, nuestro Señor, quien murió por nuestros pecados, aún nuestros pecados de la lengua. Amén.